Les damos una cordial bienvenida a nuestro octavo ABESA Live del año, una iniciativa de ABESA donde abordamos temas relacionados con nuestro servicio Yo Estoy Informada, un servicio de respuesta automatizada vía WhatsApp que brinda contenido referente a la prevención de la violencia contra las mujeres, los cuidados del hogar y la distribución equitativa de las responsabilidades, derechos de las niñas, niños y adolescentes, movilidad segura y derechos sexuales y reproductivos. A propósito de los derechos sexuales y derechos reproductivos, hoy tenemos a una invitada de lujo. Ella es Rosa Torres, especialista de educación de Plafan. Bienvenida, Rosa, ¿cómo estás? Un placer, Jennifer. Gracias por la invitación. Sí, es un gusto para nosotros como institución participar en su programa y, bueno, conversar un poquito sobre los derechos sexuales y los derechos reproductivos, que es importante para toda la población, incluyendo los jóvenes y los adolescentes. Bueno, gracias a ti por acompañarnos hoy. Y específicamente queremos hablar de las infecciones de transmisión sexual. Es un mito, es una realidad, sabemos que esto sucede, que está en el mundo, pero es como una sombra, es como un fantasma. La gente parece que cree que eso no le va a pasar nunca, que no tiene nada que eso no les va a suceder, que no tienen que hacer nada al respecto. Y bueno, queremos hoy ampliar un poquito el tema con respecto a esto. Y la primera pregunta que te queremos hacer es, ¿cuál es la diferencia entre enfermedad de transmisión sexual e infección de transmisión sexual? Porque claro, como ahorita todos acudimos a Google, entonces metes Google, ITS y sale ETS y uno termina confundido en lugar de aclarar la duda que tiene. Buenísimo. Sí, fíjate, conversando un poquito primero lo que estás diciendo de si es un mito o una realidad. Las infecciones de transmisión sexual son una realidad, ¿ok? Lo que pasa es que no se habla de ello, no se comenta de ello, hay mucho mito alrededor de las ITS y tenemos estadísticas muy elevadas de las infecciones de transmisión sexual, incluso en nuestro país, donde tenemos pacientes jóvenes que están siendo detectadas con BPH, que conlleva un cáncer de cuello uterino teniendo 25, 26 años, pacientes que están o personas que están falleciendo de SIDA por la infección del VIH, también muy jóvenes, ¿ok? Y también lo que es la sífilis. Entonces, como yo siempre digo en los talleres y las charlas que damos, o sea, tenemos otros casos o es como decirte una pandemia, ¿no? Que tenemos también en relación a las ITS en diversos países, pero no se comenta, no se dice. De hecho, se dice que cada 6 minutos, ¿no? Se infectan miles de personas con infecciones de transmisión Wow. sexual en el mundo. Entonces es muy, muy alarmante y de hecho, bueno, las personas creen, como tú mismo dices, bueno, eso no me va a suceder a mí. Tenemos entre nuestros programas, tenemos el programa obviamente de planificación familiar, la prevención del embarazo no planeado, y buenísimo, pero siempre reforzamos con un método anticonceptivo, ya sea un implante, un dispositivo intrauterino, la doble protección para prevenir estas infecciones. Entonces, bueno, respondiendo ya a tu pregunta como tal, ¿cuál es la diferencia entre una infección y una enfermedad? Hablamos que es una infección, ¿ok? Porque se debe transmitir de una persona contagiada a otra persona a través del Okay. contacto sexual. ¿Ok? Okay. No es por tomar de un mismo vaso, no es porque la persona tosa o estornuda al lado de la otra persona, porque a lo mejor compartió la toalla o el baño, no, es por contacto sexual. Cuando hablamos de contacto sexual, genital, genital, anal genital, oral genital, ¿ok? Sin la protección Okay. adecuada. Y hablamos que es un proceso infeccioso también porque muchas veces no genera síntomas. Entonces, cuando hablamos de una enfermedad, es porque, bueno, cuando hablamos de una enfermedad es porque ya hay síntomas que te da un diagnóstico que, bueno, que te puede Claro. decir que la persona tiene una enfermedad, como por ejemplo una enfermedad como la diabetes, que los Okay. síntomas de la diabetes son que, bueno, que la persona se le sube el azúcar, le da más sed, le da mareos, etcétera, y puede Okay. ser síntomas que puede tener un diagnóstico. En cambio, una ITS no. Una persona puede durar hasta años o mucho tiempo con el proceso infeccioso en su organismo, ser un portador y transmitirlo a otra persona mediante la relación sexual sin la protección, y esta persona probablemente o puede ser que sí manifieste algunos síntomas. Es como por ejemplo con el COVID, ¿no?
Igual yo Ok. siempre lo digo en la charla. Nosotros todos cuando estamos en reuniones o ahorita cuando estamos en un espacio cerrado tenemos que usar todavía tapabocas, ¿no? Aunque a lo Sí. mejor ninguno se sienta mal, ninguno tenga fiebre ni malestar, pero puede ser una persona que es asintomática. Lo mismo son las infecciones de transmisión sexual. Ok. Entonces, esa es la principal diferencia y por eso decimos que es Ok. una ITS y no una enfermedad de transmisión sexual. En ese sentido, entonces, hablamos siempre de ITS mientras no Ujú, se convierta en la enfermedad. ¿Cuál sería el exacto. paso entonces entre una y la otra? Si hablamos de enfermedad, bueno, por lo menos podemos hablar de la enfermedad del SIDA, porque ya hay un diagnóstico como tal, porque bueno, ya hay un cuadro clínico, el Ok, cual me está diciendo, bueno, que la persona ya tiene un síndrome como tal, ¿no? E ok, igual algunas infecciones en las cuales puedes manifestar algunos síntomas. Pero para referirnos en general a todas, se habla de proceso infeccioso, donde tiene que haber una ok. persona o un huésped del cual está infectado y transmite la infección a través de la relación sexual a otra persona. Entonces, te quería preguntar también sobre las complicaciones. Además, bueno, ya nos dijiste lo del cuello uterino, que puede producir el cáncer de cuello uterino, que puede producir el BPH. ¿Hay alguna otra complicación en torno a la ITS o a una ITS? Claro, sí. Bueno, las ITS no todas tienen los mismos síntomas, ¿no? Hay unos que tienen los Ok, síntomas muy parecidos, pero bueno, tenemos infecciones que pueden tener complicaciones mayores, como complicaciones como infertilidad, por el momento de destrucción a las trompas, distintos tipos, está asociado a distintos tipos de cáncer, cáncer de ok, pene, cáncer de ano, cáncer de cuello uterino, como te estaba mencionando, también cáncer del tubo digestivo o de la laringe también puede ok. suceder por la infección del VPH, que es importante conocer que el VPH, la gente cree que el VPH es únicamente la verruguita que sale, que se controla. Del Ujú. VPH existen 101 tipos de cepas diferentes, de las Wow. cuales Ujú. varias de ellas son asintomáticas y esas que son asintomáticas, que no tienen ningún tipo de síntoma notorio, como verrugas, son las que se pueden convertir en cáncer o tienen más posibilidades de ser de alto riesgo. Entonces, estas únicamente son detectadas a través de lo que es la citología o una prueba de PCR que se le realiza a los hombres. Ok. Entonces, sí, entonces esas son las que son más de alto riesgo. Otras complicaciones pueden haber si una mujer está embarazada, puede tener pérdida fetal, pueden haber partos prematuros, niños que puedan nacer con algún tipo de discapacidad, por lo menos con las infecciones de la sífilis, una mujer infectada con sífilis embarazada, los niños a veces nacen ciegos, les faltan algún tipo de extremidad o sordos, ¿ok? Y bueno, y los síntomas que, bueno, que a lo mejor pueden ser controlados, que también pueden ser como una fiebre, un malestar. Y bueno, también lo que es el caso de la sífilis tiene 3 etapas y puede terminar en una neurosífilis, donde la persona, bueno, puede terminar con algún tipo de trastorno mental o también complicar el tema de la muerte. Igual como es el caso del VIH, que puede producir el SIDA, que bueno, que el SIDA es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que bueno, que baja las defensas de la persona y la persona no es que fallece de SIDA, sino que fallece, bueno, de algún otro proceso Claro, sí. infeccioso u otra enfermedad que se complica, que su cuerpo no puede responder de la misma manera a una persona sana. Por lo menos una gripe puede convertirse en una neumonía, una diarrea simple en un proceso de deshidratación complejo en cual el cuerpo no responde y la persona puede fallecer. Esta mañana, haciendo como una lectura antes, conseguí un estudio en España que habla que las mujeres son las más propensas a tener o a contraer una ITS. Eso es cierto, o sea, ¿cuáles son las personas con más posibilidades de contraer una ITS? Bueno, eso es muy relativo, ¿no? Cualquier persona realmente que sea sexualmente activa o que no tenga la seguridad puede contraer una infección de transmisión sexual, ¿no? Sin embargo, bueno, a lo mejor las mujeres podremos ser más propensas a otros tipos de procesos infecciosos, a lo mejor no necesariamente de transmisión sexual, porque muchas veces se puede alterar lo que es la flora bacteriana de nosotros en lo que es el tema de la vagina, ¿ok? A lo mejor cuando hay muchos de estos productos que salen al mercado para la higiene menstrual y realmente bueno, lo que hace es alterar el pH de nosotras las mujeres y nos ponen un poco más propensas a contraer algunas infecciones o tener más síntomas asociados a las infecciones. Es lo que puede suceder, ¿no?
Lo que sí hay que aclarar sobre las infecciones y las personas más propensas a tener una ITS y aclarar el mito es que muchas veces se cree que una persona con una orientación sexual no tradicional, por lo menos una persona homosexual, una Okay. persona bisexual, tiene más riesgos, son los que más se contagian de las ITS. Y no, estadísticamente las parejas o las personas que son heterosexuales son las que están siendo más diagnosticadas con infecciones. Wow. Como te decía de un principio, se preocupan más por el tema de prevenir un embarazo no planificado que por prevenir el tema de las infecciones de transmisión sexual. En cambio, una persona que tiene, que es homosexual, que su principal riesgo obviamente es la infección, entonces, bueno, es mucho más Claro, cuidadoso mucho más cuidado. en este aspecto. Claro, a propósito es que cuando vemos educación sexual, que creo que nos pasa a todos en este mundo, o por lo menos en este país, nos explican es la pastilla, el condón para prevenir embarazos, lo que estás diciendo, siempre es para prevenir un embarazo. Y las ITS son como que, bueno, una foto de unos herpes horribles y uno dice, no, pero es que yo me baño, a mí no me va a pasar eso, entonces continuamos con nuestra Exacto. vida. Y hacemos un ejercicio de la sexualidad, voy a decir, desorden, no desordenado, pero sino sin tanto cuidado porque, bueno, no voy a salir embarazada, no voy a embarazar a nadie, pueden decirlo los hombres, pero no piensan nunca en que la infección puede estar presente, ¿no? Sí, bueno, de hecho, ya que mencionas el tema de la educación sexual, ese es uno de los problemas en nuestro país, ¿no? Que hablamos de una educación sexual y no de una educación integral en sexualidad, donde el enfoque es muy biologicista, muy enfocado en Sí, la prevención del embarazo y ni siquiera desde un plano, desde un marco de los derechos, sino únicamente como que, exacto. bueno, prevenir el embarazo y si no mantienes la relación, cuando le hablan con el adolescente, mejor. Entonces, y no ver la otra realidad que el adolescente sí puede ser sexualmente activo, que sí tiene Sí. derechos, que sí puede decidir y que bueno, que si eso llega, o sea, no solamente la preocupación es para el embarazo, sino también para prevenir las infecciones de Que transmisión andan por sexual. ahí. A Sí, que propósito es de eso, te mucho. quería preguntar cuáles son las ITS más comunes, por lo menos en Venezuela. Bueno, de las más comunes que podemos conseguir lo que sería la candidiasis, la clamidia, ¿no? Que eso se detecta fácilmente en una consulta de ginecología. Sin embargo, bueno, tenemos otras infecciones que no se comentan mucho, pero que tenemos altas estadísticas, como son la infección por el VIH, y también el tema de la sífilis también, donde hay un rebrote de sífilis que tenemos en nuestro país también, que fíjate que las personas no acostumbran, o las mujeres, dentro de sus chequeos ginecológicos, a hacerse la prueba del BDRL, que es Sí, para detectar la sífilis, sino la citología. Y la citología, bueno, lo que te puede arrojar es estas infecciones que te mencioné al principio, o el VPH. Sin embargo, no te detecta VIH y no te detecta lo que es la sífilis. Entonces, el problema que estamos teniendo con la sífilis hoy en día es que las mujeres están quedando embarazadas y uno de los exámenes obligatorios de embarazadas es el BDRL. Entonces se están enterando que tienen sífilis es porque se lo mandaron a hacer embarazadas y bueno, eso pone en riesgo su embarazo, riesgo para el desarrollo del bebé o en algunos casos que ni siquiera detectaron que tenían sífilis embarazadas, bueno, son estos niños que están naciendo con algún tipo de discapacidad también, ¿ok? Entonces, sí, realmente es muy, muy alarmante todos los casos que tenemos de ITS. Y a diferencia entre el hombre y la mujer, y eso también va de la mano de la cultura, ¿no? Y la educación que hemos tenido en sexualidad, sí, de que la mujer, bueno, tenemos este tipo de ser más preventivas, de, bueno, me siento bien, no pasa nada, pero sé que me tengo que hacer mi chequeo ginecológico anual. Los hombres no. Un hombre tiene que exacto. tener un síntoma y bueno, y si ese síntoma tiene que molestarle muchísimo, ya él fue a la farmacia, ya se automedicó y es cuando decide acudir a una consulta con un urólogo y en muchos casos ya, bueno, ya es una infección que está bastante Sí, avanzada, avanzado. por así decirlo. Uh-huh. Te quería preguntar con respecto a esto, que si en Venezuela hay alguna estadística, o ustedes tienen quizá algún panorama general, pues sabemos que aquí las estadísticas son difíciles, pero si tienen como un panorama No, general de cuántas personas podrían haber sí, con VIH. sí, eso sí está un poco complicado. De hecho, como me habías pasado la información para tener estadísticas, nosotros como institución no manejamos estadísticas a Ok, nivel nacional como tal, sino únicamente nuestras estadísticas dentro de la institución, ¿no? ok, Sin embargo, bueno,
Por lo general, estas estadísticas se pueden conseguir en sanidad, que es donde realmente se refieren a todas los pacientes que, bueno, que son detectadas con algún tipo de infección y donde Ok. también le dan también los tratamientos o deberían de ofrecer los tratamientos necesarios. Vale, en este momento voy a aprovechar para recordar nuestro servicio Yo Estoy Informada, un servicio a través de WhatsApp que brinda información las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Jay no duerme, está siempre respondiendo mensajes, es el 0424-166-2220. Ya habiendo recordado Jay que tiene en su opción número 2 los derechos sexuales, derechos reproductivos para todas las mujeres, los hombres, niños, niñas, adolescentes, quería preguntarte si hay alguna estadística a nivel mundial de las probabilidades de contraer una ETS. Ok, fíjate, el riesgo como tal está en toda relación sexual. Okay. Mira, una persona, por más que use el preservativo o tenga un condón, siempre va a existir el riesgo de contraer ya sea una infección o en tal caso un embarazo no planificado. Entonces, por eso es importante el educarnos y que la persona o el propio adolescente conozca los riesgos de una relación sexual y de la práctica que está realizando, porque es eso, o sea, muchas veces se confían y dicen, bueno, yo utilicé el condón, pero bueno, puede ser que el condón se rompe o falla. Entonces, lo único que va a prevenir el 100%, evitar un embarazo o una infección, es la abstinencia. Pero bueno, desde un marco de derecho, bueno, cada uno de nosotros tenemos el derecho a vivir nuestra sexualidad Claro. como deseamos. Sin embargo, lo importante es que esa decisión que yo tome o tome ese adolescente o esa persona sepa que puede tener algún tipo de riesgo siempre de alguna infección, y bueno, hacerse sus chequeos, ¿no? Lo que se recomienda es siempre, antes de iniciarse sexualmente, hacer un chequeo ginecológico, las chicas, los hombres al servicio de urología para evaluar que no se tenga ningún tipo de proceso infeccioso, ¿no? Y también si desea mantener esa relación sexual sin el uso del preservativo. Otra cosa que Claro. puede pasar mucho con los adolescentes es por este mismo tema de la educación de que, bueno, que vamos a prevenir el embarazo y se cree que el inicio de una vida sexual o una relación sexual se da a través de una penetración, que tiene que existir una penetración en una relación heterosexual. Pero cuando te pones a conversar con los adolescentes, ya se han iniciado antes sexualmente porque tienen otros tipos de prácticas como la práctica del Sí. sexo oral, como las prácticas de la masturbación mutua, de la frotación entre genitales, entonces no ven el riesgo que se tiene con este tipo de prácticas a una infección de transmisión sexual y consideran, y más bien tú le preguntas a un adolescente porque nos ha pasado, que ha llegado aquí a una institución y dice, no, yo todavía no soy sexualmente activa, porque bueno, que considera que ella no ha perdido, como se dice por ahí, su virginidad porque no ha tenido ninguna penetración, pero entonces ha tenido estas prácticas de riesgo y Ahora, entonces... entrando a la parte que hay que hacer, ¿no? Lo que hay que hacer. ¿En Venezuela hay algún tipo de campaña, de programa? O sea, sabemos que tenemos los derechos sexuales y reproductivos, la LOGNA ampara, hay organizaciones, pero ¿hay algún proyecto grande, a gran escala, que esté atendiendo el tema de las infecciones de transmisión sexual para prevenirlas? Claro, porque ya después que Bueno, están, toca tomar pastillas. fíjate, existe la norma oficial en salud sexual y salud reproductiva y bueno, lo que nos dicen los derechos también de los servicios que tenemos que tener a nivel público, ¿no? Para la atención, bueno, el servicio de sanidad también como sabemos y también, bueno, en todo hospital el servicio de ginecología o urología para la atención. Sin embargo, bueno, sabiendo la situación en que nos encontramos en el sistema de salud público, nosotros como organización, como una ONG sin fines de lucro, tenemos nuestros servicios para la detección, la prevención y la detección y la asesoría en caso de que alguna persona sea detectada con alguna infección de transmisión sexual. Entonces, bueno, nosotros lo que hacemos es algunas referencias, ya sea a esta sanidad o también Okay. al servicio de infectología de la UCB también hemos hecho algún tipo de Okay. referencia donde, bueno, esperamos, bueno, puedan recibir también tratamiento en caso de nosotros no tenerlo, la persona con la infección de transmisión sexual que ha sido detectada. Pero bueno, desde nuestra parte,
como organización no gubernamental, nuestro trabajo es todos los días la orientación, ¿no? El brindar la información a las personas por nuestros diferentes medios, ya sea por redes sociales, en nuestras clínicas, también con nuestro servicio de orientación que es totalmente gratuito. También nosotros nos encontramos haciendo jornadas en el interior del país, en diferentes zonas de la capital también, donde no es únicamente ofrecer, como te dije un principio, el método anticonceptivo, sino que nuestra orientadora o orientador hace mucho énfasis en la doble protección y brindar estas atenciones o esta prevención para las ITS. También contamos con un grupo de voluntarios y chicos también de universidad que hacen servicio comunitario, que se forman con nosotros como promotores en salud sexual y salud reproductiva y están constantemente haciendo charlas y actividades educativas en tanto liceos, colegios públicos, privados, comunidades, ¿ok? Y donde abordan este tema. Esto es algo que no es que vamos a ir a dar la charla de ITS, no, es que sea el tema del cual vamos a trabajar asociado a los derechos sexuales y derechos reproductivos. Plafan no se va sin una caja de preservativos para obsequiar y sin hablar la importancia de la doble protección. Exacto, es muy importante al respecto porque, claro, no, también pasa cuando, que creo que nos ha pasado a todas en este mundo, no creo que no que se libre ninguna, de no, pero si tú te tomas la pastilla no pasa nada, como que si de verdad no pasa nada, insiste y insiste, entonces, bueno, termina la mujer cediendo y luego siendo víctima y luego es la culpable, luego la culpa es de ella porque ella no se cuidó después de, sí, después de la resistencia al condón. Nosotros empoderamos mucho a las mujeres y le damos la información que, claro, se consigue y sabemos que es más fácil conseguir el preservativo masculino, ¿no? El condón masculino. Sí. Sin embargo, bueno, nosotros cuando entregamos los preservativos, se lo entregamos abiertamente a todas las mujeres y las empoderamos diciendo, bueno, aunque este preservativo lo usa el hombre, tú como mujer le puedes exigir a tu pareja, si es hombre, bueno, que utilice el preservativo para la prevención, ¿no? Para que te pueda cuidar y se puedan cuidar de una infección de transmisión sexual para ambos, para que puedan disfrutar mejor la relación. Igual cuando hablamos de relaciones homosexuales, entre chicas, explicamos una técnica en cual se puede abrir el preservativo, ¿ok? De modo que se pueda colocar una barrera de protección entre ambas para evitar el contacto y evitar las infecciones de transmisión sexual también. Entonces, bueno, para nosotros es vital empoderar también a la mujer porque si no esté desprevenida en esa situación y decirle que, bueno, que el hecho de que una mujer tenga unos preservativos o unos condones en su cartera, eso no tiene nada de malo, ¿ok? Eso no quiere decir que sea una cualquiera, que esté teniendo relaciones con todo el mundo. Además, el tener relaciones, cada quien tiene el derecho cuando quiera, con quien quiera, ¿ok? Es nuestro derecho. Pero si esa mujer ha decidido y tiene la oportunidad y bueno, tiene un preservativo buenísimo, es una mujer que es responsable, más bien. O quién sabe, le puede salvar hasta la vida, porque nosotros decimos que son salvavidas, cargar un condón a una compañera o un amigo que lo necesite en algún momento. Exactamente. Bueno, nos has dicho cómo prevenir una ETS, pero ¿hay alguna otra recomendación que quieras darnos? Bueno, es todo complejo, ¿no? Bueno, las personas o el adolescente que decida mantener su relación, que es su decisión, como ya lo hemos mencionado, saber que toda relación tiene esa consecuencia. Entonces hay que prevenir, evitar el riesgo lo más que se pueda de la infección de transmisión sexual. Segundo, nuestros chequeos. ¿Ok? Hacernos nuestros chequeos ginecológicos anuales, la mujer, el urólogo el hombre, porque bueno, también en nuestra sociedad o nuestra construcción social un poco machista, conservadora, el hombre no va al urólogo, sino bueno, creen que es algo de los 40 años y por el tema de que si el tacto de la próstata, yo no voy a ir. Y se tiene el desconocimiento de que el hombre tiene que asistir al urólogo desde adolescente también y cuando es sexualmente activo también para hacer el despistaje de las infecciones de transmisión sexual. Entonces, además de esto, bueno, la educación es súper importante. Sí. El recibir la información oportuna, adecuada, nos hace, bueno, tomar las decisiones más acertadas y también saber si los síntomas que a lo mejor sí estuve presentando puede estar asociado a una infección de transmisión sexual. Exactamente. Muchísimas gracias, Rosa. Estamos muy, muy, muy felices de que nos hayas acompañado el día de hoy.
No queda más bueno recordarles que el chequeo médico y nuestro servicio Yo Estoy Informada, que atiende las 24 horas del día, los 7 días de la semana, es el 0424-166-2220. Hasta el próximo Avesa Live. Muchísimas gracias.